Saludos jóvenes. Hoy, siguiendo con el programa del curso de Física Aplicada, vamos a ver lo que corresponde a los conceptos fundamentales de estática de fluidos. Vamos a ver lo que es los estados de la materia, vamos a ver la definición de fluido. No se puede estudiar fluidos si no se analiza una propiedad física muy importante que es la densidad. La presión y la ley de Pascal es una de las leyes. Vamos a estudiar estas leyes que están aquí: la ley de Pascal, la variación de la presión con la profundidad y el principio de Arquímedes. ¿Cuáles son los estados de la materia? Bueno, una clasificación muy común y que nos basta para nuestro estudio desde el punto de vista de mecánica clásica es la materia tiene tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Sabemos que la materia está en estado sólido si tiene volumen y forma definido, y se encuentra en estado líquido si solamente tiene definido su volumen, no su forma. Por eso que cuando usted un líquido lo cambia de un envase, él va a tomar la forma del envase. Así que no tiene forma definida, pero sí el volumen. Mientras que el gaseoso no está definido ni el volumen ni su forma. Él ocupa, va a tener la forma del recipiente donde se encuentra y además va a ocupar el volumen que tiene. Si yo tengo un globo lleno de aire y ese aire lo traspaso a un espacio mucho más amplio, el aire, el gas, va a ocupar todo el espacio del otro recipiente. Bien, ¿qué es un fluido? Un fluido es un conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles y por las fuerzas ejercidas por las paredes de un recipiente. Por lo tanto, los líquidos y los gases son fluidos, ¿no? Miren, por fuerzas cohesivas débiles. Si uno observa, por ejemplo, un líquido como una soda, cuando se derrama, usted ve que ella se va separando en la mesa y llega un momento donde se corta. Bueno, porque son fuerzas débiles que las mantienen unidas. Vamos a estudiar unos aspectos de los fluidos más adelante. Entonces, los fluidos son los líquidos y los gases. Para estudiar los fluidos, como les decía, tenemos que estudiar ciertas magnitudes físicas. La primera magnitud física es la densidad. La densidad, que realmente es una letra, ¿no? Esta es una letra, no es P, una letra en física, es una letra que es ρ, define lo que es la masa entre el volumen. Es una propiedad física, como les decía. Una propiedad física es aquella propiedad que puede ser medida y además nos ayuda a clasificar la materia. Entonces, por ser masa, la masa podemos medirla en gramos, en kilogramos, en Slough, pero en el sistema internacional debe utilizarse el kilogramo y el volumen debe ser metros cúbicos. O sea que la unidad para la densidad sería kilogramos sobre metros cúbicos. Sin embargo, a veces es una unidad muy grande y a veces se utiliza gramos sobre centímetros cúbicos. Como vamos a ver, para el volumen, otra unidad establecida en el sistema internacional es el litro, ¿no? Y ¿cómo relacionamos al litro con los metros? Bueno, un metro cúbico es igual a 1000 litros, De tal manera que si yo hago el análisis, un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Al centímetro cúbico también se le suele llamar, desde los puntos de vista médicos y de veterinario y todo lo demás, SC. Por ejemplo, si digo 3 cc, yo lo que estoy diciendo son 3 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 3 ml, 3 mililitros.
¿Ok? Bien. Entonces, la densidad, ustedes ven aquí que es una propiedad para definir, nos ayuda a determinar los fluidos, pero esta es una propiedad de toda la materia, densidad, masa entre volumen. O sea que no solamente es exclusiva de los fluidos. Aquí, como podemos observar, cuando yo vierto aquí diferentes fluidos homogéneos, los fluidos, o sea, de la misma clase, aquí por ejemplo vemos a ver el aceite, podemos ver otro fluido, quizás tres tipos de fluidos. Yo los vierto en diferente orden y después de cierto tiempo yo voy a ver que ellos van a ocupar, cada uno va a ocupar un nivel. Eso significa que depende de qué, de la densidad. El menos denso es el que va más arriba. Mientras en esta foto lo que tenemos es un huevo, es el mismo huevo en ambos casos, pero aquí es agua natural, agua normal, agua dulce, podemos decirle. Y a medida que yo le voy cambiando la mezcla de agua, voy echándole quizás cloruro de sodio, o sea, sal, estoy notando de que el huevo va a ir subiendo. Entonces aquí la densidad del huevo es mayor que la densidad del agua. Acá, sin embargo, en el medio, la densidad del huevo es igual a la densidad del agua. Mientras tanto, la densidad del huevo es menor que la densidad del agua, acá. Bien. Como les dije, es una propiedad física, por lo tanto nos ayuda a clasificar la materia. Aquí tenemos sólidos, líquidos y gaseosos. Observemos el índice de los sólidos, uno de los más bajos, el aluminio, tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Vamos a suponer que yo necesite una de esas cantidades, yo necesito que esté en kilogramos por metro cúbico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a suponer que yo tengo 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, yo sé que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y yo sé que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces quiere decir que 1 metro al cubo es igual a 100 centímetros al cubo. 1 al cubo es 1, metro al cubo es metro cúbico, y 100 al cubo viene siendo 100 por 100 por 100, que da 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer la conversión aquí, vamos a hacerla. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y luego entonces aquí tenemos que 1 metro cúbico tiene 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Simplificamos los centímetros cúbicos, los gramos con los gramos, multiplicamos estos de arriba y lo dividimos entre los términos de abajo, y el resultado es, vamos a hacerlo, sacamos la calculadora, 2.7 por 1000, no, por 1 exponente a la 6, y eso entre 1000, lo que nos da 2700 kilogramos sobre metro cúbico. De esto podemos sacar una conclusión. Podemos sacar una conclusión que nos va a ayudar a reducir algún tipo de cálculo. Cuando yo tengo la densidad en gramos por centímetro cúbico y necesito que vaya de gramos por centímetro cúbico a kilogramo, ¿ya? Si yo tengo de gramo por centímetro cúbico y necesito que vaya a kilogramo por metro cúbico, entonces yo multiplico por 1000 y ya.
Y de manera inversa, si tengo una cantidad que está en kilogramos por metro cúbico y necesito que esté en gramos por centímetro cúbico, quizás para compararla con esta tabla, entonces divido esa cantidad entre 1000. ¿De acuerdo? Eso fue lo que ocurrió aquí. 2.7 por 1000 me da esto. O sea que eso es todo lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, observando, otro valor importante es el oro. Observen la densidad más alta. Miren, por eso que el oro es tan valioso. Bueno, quizás no por eso, pero sí es valioso por otros aspectos, por otras propiedades físicas, más que lo que es la belleza del oro. 19,3 gramos por centímetro cúbico. Más denso que el plomo, que es 11,3. Entonces, el hielo, miren el hielo, es de 0,92. La densidad depende de la temperatura. Es claro, entonces esto tiene que ser a una temperatura. La densidad de los cuerpos depende de la temperatura. Son más susceptibles, claro está, los líquidos de los gases a esa temperatura. Entonces, la tabla esta de densidades tiene que estar en una temperatura, creo que es la de 0 grados Celsius, pero no estoy seguro. Bien, entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar. Dentro de los líquidos vamos a observamos el agua, observen uno, porque claro está, esto se estableció a partir del agua, la relación. El agua es 1 y a partir de ella entonces la comparación nos lleva a las otras densidades. No, es interesante también dentro de los líquidos, la más densa que tenemos aquí es el cloroformo. No, perdón, el mercurio. Después del cloroformo, el mercurio. El mercurio, por eso se explica cómo el mercurio, a pesar de ser tóxico, ahora se demostró que es tóxico, nos hace daño, está en tantos aparatos de medición, como lo son el barómetro y el termómetro. Bien, en los gases, estos son del orden de por 10 a la menos 3, aquí no se ve, son por 10 a la menos 3, todo. El aire 1.29, el amoníaco es menos, o sea, todo lo que es menos denso que el aire va a flotar. El dióxido de carbono es más denso que el aire. El helio, el helio 0,18 por 10 a la menos 3. El hidrógeno 0,08, bien ligero. El nitrógeno 1,25 y el oxígeno 1,43 por 10 a la es bien pesado. El oxígeno es bien denso. Ok, por eso cuando uno va subiendo, va a lugares más de gran altitud con respecto al mar, se puede ver que hay menos oxígeno, nos cuesta respirar, porque el oxígeno, al ser más denso, se va a ir abajo, no va a estar tan arriba en esos lugares. Bien, no podemos estudiar los fluidos si no estudiamos otra magnitud física. Esta magnitud física se conoce como la presión. Ya nosotros estudiamos esto, vimos una relación similar, fuerza sobre área, y le llamamos esfuerzo. Por eso le puse la letra P en esos conceptos que analizamos para analizar lo que es la propiedad de elasticidad. La presión se conoce como la fuerza por unidad de área. Como saben, la fuerza se mide en newton y en libras. Y el área se va a medir, entonces, metro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgadas cuadradas, etcétera, pie cuadrado. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de medida de la presión es el pascal. Un pascal, que se abrevia así, vea, es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Pero la presión, por ser una unidad, una magnitud física muy importante en todo, y a través de la historia fue estudiada por varias personas, así que van a haber diferentes tipos de unidades. Está la atmósfera, que se abrevia ATM, milímetros de mercurio, que se abrevia de milímetro, y Hg de mercurio. Y también tenemos el Torricelli. Son 4 de las unidades de presión. Pero en el sistema internacional es el pascal.
Bien, vamos entonces a, por antes de avanzar aquí, vemos que la presión ejercida por un fluido se ejerce siempre perpendicularmente a la superficie, Miren aquí perpendicularmente. ¿Cómo sabemos si es perpendicularmente en una esfera? Bueno, yo trazaría una tangente y ella es perpendicular a la tangente. Y a través de toda el área exterior de la superficie esa. Bien, vamos entonces a resolver este problema. Un tanque cilíndrico que tiene una longitud, ¿ya? Se refiere a esta que está aquí, una longitud de 8 metros y un radio de 2 metros, está lleno de nitrógeno gaseoso. Determine la masa del nitrógeno, la presión ejercida por el gas sobre el fondo del nitrógeno. Bien, entonces imagínense, nos preguntan, encuentre la masa del nitrógeno. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo tengo un modelo matemático que dice densidad es masa entre volumen. Vamos a suponer que ese nitrógeno que está aquí, ese nitrógeno gaseoso que está aquí, está a una temperatura estable y que corresponde a la temperatura de la tabla esta. Es decir, que si yo busco aquí el nitrógeno aquí tiene una densidad de 1,25 por 10 a la menos 3. Así que yo tengo ese dato. La densidad del nitrógeno es 1,25 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Y yo por otro lado busco el volumen. El volumen viene siendo la base por la longitud. Como esto es una circunferencia, el área es igual a pi r cuadrado. Entonces el volumen sería pi r cuadrado por L. Entonces tendríamos pi r cuadrado, el radio es 2, al cuadrado por L, que es 8. Así que 2 por 2 es 4, 4 por 8, 32 pi metros cúbicos. Puedo dejarlo así hasta el momento que voy a reemplazar. Entonces aquí, claramente yo, como quiero es la masa, voy a pasar multiplicando. Allí, voy a seguir acá. Densidad por volumen es igual a masa. La densidad es necesito que esté en metros cúbicos. Entonces dijimos que esto lo multiplicamos por 1000. Al multiplicarlo por 1000, me va a quedar, si usted multiplica 1.25 por 10 a la menos 3 por 1000, me va a quedar 1,25, pero ya no va a tener el por 10 a la menos 3. Y lo hice porque la unidad de volumen está en metros cúbicos. Así que queda 32 pi por metros cúbicos. Eso me va a dar la masa. Ahora sí, calculamos aquí 1.25 por 32 por pi. Bien, aquí me está dando, miren, simplificamos esto, y aquí me está dando 40 pi kilogramos. Esa es la masa. Para tener una idea, entonces yo multiplico por el pi ese, o sea, deduce el valor del pi y me da aproximadamente 126. O sea que M es aproximadamente 126 kilogramos. Esa es la masa del gas de nitrógeno que hay dentro del cilindro. Bien, la pregunta B. Para la pregunta B, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí. Para la pregunta B, ¿cuál es la presión? Bueno, la presión que se ejerce aquí adentro debido al gas, esa presión
¿no? Es debido a una fuerza. Bueno, esa fuerza que se ejerce sobre esta superficie que está allí, sobre esta superficie, es el peso. Esa fuerza es su peso. Entonces, el peso es igual a M por G. Entonces ya tenemos todo, ¿no? La presión es la fuerza entre el área. La fuerza es igual a peso, así que es mg. Y el área es pi r cuadrado. Entonces ya me que reemplazo. La masa que acabamos de encontrar, vamos a poner, miren que aquí yo puedo utilizar la unidad que se va a simplificar, ¿ves? 40 pi. Lo tenía así, ¿no? 40 pi kilogramos. Voy a poner la G azul aquí. 9,8 newton sobre kilogramo. Y luego acá abajo tengo el pi. Y tengo el radio que es 2 al cuadrado sería 4. ¿No? 4 metros cuadrados. Vamos a ver. Esta pi con este pi se va. Bien, este kilogramo sobre este kilogramo se va y me queda newton sobre metro, que es pascal. Entonces, miren, me queda 40 entre 4 a 10 por 9,8 me da 98. La presión. Y este resultado es espectacular, ¿eh? La presión es 98 newton sobre metro, que es pascal. ¿Por qué? Porque imagínense un gas, un recipiente de 8 metros de longitud, 8 metros, esto es un tanque industrial, y de 2 metros de radio, o sea que el diámetro es de 4. Imagínense ese tanque, está lleno con nitrógeno gaseoso. Bueno, toda esa masa de aire, de gas, de nitrógeno, solamente ejerce una presión en el fondo de 98 pascal. Nada más. Y es grande. O sea, a lo que vamos ahora, ¿no? Acuérdense que sobre nosotros hay una masa de aire. A esa masa de aire se le conoce, bueno, es toda la atmósfera, pero nos ejerce una presión. A esa presión ejercida por el aire que está y todo ese conjunto de gases que están alrededor de nosotros se conoce como presión atmosférica, que es lo que vamos a ver ahora más tarde. Y entonces es un problema interesante para ir relacionando lo que es la densidad y lo que es la presión. Bien, aquí tienen ustedes un problema que es de tarea. Ustedes tienen que, en función de lo que vieron allá, en este problema de acá, tienen que saber hacer este problema que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo, vamos, ya después de haber visto las dos magnitudes físicas esas, la densidad y la presión, vamos a estudiar la primera ley que tiene que ver con los fluidos en condiciones de equilibrio. Y la primera se conoce como ley de Pascal. La ley de Pascal establece que un cambio ejercido en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminuir a cada punto del fluido y a la pared del recipiente que lo contienen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este fluido que está aquí, ¿no? Todo ese fluido que está contenido ahí, y yo le estoy ejerciendo una presión aquí, esta presión, vamos a ponerlo en azul aquí, toda esa presión, bueno, a través de él se va a transmitir toda la presión. Miren que esto es como que se puede observar de que esto que está aquí es fijo, pero sin embargo esto no es fijo. Entonces esa presión se va a transmitir aquí, ¿no? Entonces la presión aquí que se transmitió acá tiene que ser la misma presión. La presión que se transmitió acá tiene que ser igual a la presión que se transmitió acá. Debe ser la misma. Entonces la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2.
¿Y qué es presión? Fuerza entre área, ¿no? Entonces va a ser la fuerza que hay en el punto 1 entre el área que hay en el punto 1 tiene que ser igual a la fuerza que hay en el punto 2 entre el área que hay en el punto 2. Eso implica que si yo establezco por lo menos una presión, yo tengo un área pequeña y aplico una fuerza, la presión que se ejerce ahí va a ser igual a la presión que se ejerce acá, pero habiendo un área mayor acá, existiendo un área mayor, la fuerza que se ejercerá acá va a ser mayor. Por eso se levanta este auto, que creo que es un Ferrari, puede ser, o un Lamborghini. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo, una dama frenando, ¿verdad? Ella ejerce aquí una presión sobre un fluido y esta área es mucho menor que el área de acá, Por eso que ella tiene que hacer mucha menos fuerza para detener el auto, básicamente, ¿no? Por eso que ustedes ven que me imagino que han visto muchas películas donde se le cortan los frenos, que tiene aceite de freno y eso, bueno, no tiene fluido, no para por eso, porque el fluido es la clave para que frene, para poder que frene, que haga contacto este taco, eso se llama taco, ¿no? Ese taco con el disco del auto. Bien, entonces vamos a hacer un problemita de esto bien sencillo, pero muy importante la ley. ¿Qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor? O sea, acá, ¿no? F, vamos a ponerle, miren, vamos a ponerle F1 acá, para ustedes vean, ¿no? ¿Qué fuerza se obtendrá allá? Ajá. En el émbolo mayor de una prensa hidráulica, cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando el émbolo menor tiene un área, bueno, ya me están dando el área, pero en algunos casos depende de la forma que tenga. Si es circular, recuerden que el área es pi r cuadrado y quizás tenga que calcularla. Y si es, bueno, todo depende de la forma que tenga el émbolo, por lo general es circular, no el área transversal. Si no, entonces usted tiene aquí A por B, esa es el área, A por B, y así se tiene que calcularlo, ¿no? Pero aquí me dan las áreas, entonces el área, si yo llamo que la pregunta le llamo a F1, entonces el área que va con ella es el área mayor, 100 centímetros cuadrados ya me lo dan, y me dan entonces F2, 200 newton, y A2 es de 15 centímetros. Entonces, yo llamé a la pregunta F1 siempre. Entonces tengo aquí F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Vamos a reemplazar. Recuerden que para un área mayor la fuerza va a ser menor. Y para un área menor, para un área mayor la fuerza va a ser mayor. La fuerza va a ser mayor y para un área menor la fuerza va a ser menor. Entonces aquí vamos a reemplazar primero los valores. A1 es de 100. Y F2 yo lo tengo que es 200 newton. Y el A2 es 15. Miren que aunque yo estoy trabajando aquí newton, y newton tiene que involucrarse con la unidad del sistema internacional, o sea que tiene ese metro cuadrado. A pesar de eso, en este tipo de ley, en este modelo yo puedo cancelar. Observe que yo tengo centímetros aquí, centímetros cuadrados acá, así que no hay problema. A pesar de que debería de trabajar con metro cuadrado, no hay problema porque se van a cancelar. Entonces esto va a pasar para allá multiplicando y me va a quedar F1 es igual a 200 newton entre 15. Entonces vamos a multiplicar 200 por 100 entre 15. Y da aproximadamente 1333 newton. Bien, o sea, observen que por eso es que una persona de 200 newton puede levantar entonces un carro de
1333 newton, ¿de acuerdo? O un peso de ese tipo. Y los carros están más pesados que eso. Bien, entonces hemos visto, ¿no? Hemos visto claramente un ejemplo de la ley de Pascal. Aquí usted tiene una práctica, una tarea interesante, es un problema sencillo, por eso puse 3 para que lo haga, ¿no? Lo haga y practique. Ok. Variación de la presión con la profundidad. Y con esto vamos a terminar. La presión P a una profundidad H. Es claro que la presión varía con la profundidad. La profundidad, recuerden que tiene que ver con esto. Aquí es la profundidad, ¿no? Perdón. La profundidad aquí, si yo estoy hablando por este punto, ¿no? ¿Con qué presión sale aquí? Entonces esta sería, ahora sí, esta sería la profundidad. ¿De acuerdo? Entonces usted puede ver que esta cantidad que está aquí va alterando. ¿Esto qué significa? Esto significa la presión atmosférica. Es la presión que se está ejerciendo todo ese conjunto de gases que le llamamos atmósfera que está alrededor de nosotros. O sea que si esto estuviera sellado aquí, ¿no? Al vacío, entonces esta cantidad no se pone. Pero en el caso que está abierto a la intemperie sería así. Entonces usted ve que esta, si yo le llamo esta H1, la siguiente acá abajo, aquí, esta sería H2, esta es más grande. Quiere decir que esta cantidad va aumentando. Y si yo a la otra le llamo H3, esta va a ser más grande. O sea, esta cantidad, esta es la densidad del fluido. Va a depender de qué tipo de fluido, ¿no? Esta es la densidad del fluido. G viene siendo la aceleración de la gravedad o campo gravitacional, que lo puedo establecer así, Newton sobre kilogramo 9,8 aproximadamente a nivel del mar, en la superficie de la Tierra, por ejemplo. Y ustedes pueden, esto se puede comprobar. Observen cómo la presión aquí es menor. Cualquiera pensaría que está más alto va a quedar más lejos. No va a quedar más lejos de la base. Aquí en el medio va a quedar entonces un poquito más lejos, y acá, por haber mayor profundidad, entonces la longitud que alcanza acá va a ser mayor, implicando que la presión aquí, la presión que hay en este punto, en todos los lugares de este punto, es mayor que la presión que hay arriba. Bien, la presión atmosférica se estableció, se midió un día y se dijo, bueno, esta es una atmósfera. Te vamos a explicar con calma eso. Se le llamó una atmósfera y se puede verificar que en el sistema internacional la presión atmosférica es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¡Wow! Recordarán ustedes el problema anterior. En el problema anterior vimos que la presión ejercida por el nitrógeno sobre la base del cilindro era de 98. Yo le decía, mire que es bastante, pero a la vez es poquito. O sea, quiere decir que nosotros tenemos una presión fuerte y grande sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos P sub 0, nosotros vamos a utilizar este valor. Que significa esto en el sistema internacional aquí. Bien, con esto concluimos. Practique, repase y en la próxima clase continuamos con el resto de los... vamos a ver el problema de esta ley, ¿no? De la presión, cómo varía con la profundidad. Y vamos a ver el principio de Arquímedes.